Es realmente un gran honor presentar a Percy Encinas Carranza de Perú en lo que llamaríamos el sector iberoamericano del coloquio internacional eh, organizado por el 10º Festival Shakespeare Buenos Aires. Yo no quiero ser muy formal, pero quiero decir en primer lugar que Percy es un gran amigo de muchos años, pero que además tiene un currículum del que voy a hacer una síntesis brevísima por razones de tiempo. Percy Encinas Carranza es especialista en cultura y neuroeducación, es experto en temas de educación superior en artes, literatura, teatro e investigación interdisciplinaria. Es doctorando por la Universidad de Buenos Aires en Teoría e Historia de las Artes, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Letras por la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente es director de investigación y proyectos en la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, la AIVAL. Además, tiene cátedras de dramaturgia en la Maestría de Escritura Creativa y en el pregrado de la Universidad de San Marcos, así como la cátedra de Literatura y Recursos Creativos en el posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Es autor de decenas de publicaciones, entre las que se destacan algunos artículos académicos en revistas internacionales y en libros arbitrados. Esto valga como una brevísima presentación de realmente uno de los intelectuales más brillantes que tiene Perú y por supuesto un gran especialista en teatro. Percy, te escuchamos muy atentamente. ¿Qué nos querés contar? ¿Qué nos querés decir sobre la presencia shakespeariana en Perú? Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido tan generosa tu presentación que he hecho un esfuerzo por no ruborizarme. Yo estoy muy agradecido por esta convocatoria, esta inclusión en este festival de Shakespeare. Agradezco mucho a la organización la oportunidad de tratar de compartir algunas ideas sobre Shakespeare, su significado, su resonancia en el contexto peruano, ¿no? Yo he preparado algunas líneas para tratar de no perderme y trataré de ir a ellas de vez en cuando, pero básicamente lo que yo quisiera pactar es que estamos de acuerdo con que se ha dicho tanto sobre Shakespeare y se puede seguir diciendo muchísimo sobre él, que para esta ocasión yo prefiero pensar, hablar, proponer algunas ideas, no tanto sobre Shakespeare, sino más bien a través de él, ¿no? Porque entre sus múltiples virtudes, la riqueza de su material permite hablar de sus fábulas, de sus personajes, de los fascinantes y muchas veces aleccionadores dramas, tragedias que creó, pero haciéndoles resonar en, creo yo, casi cualquier otra comunidad, en toda época de la historia, mientras la condición humana se desenvuelva. Yo me imagino que esta espléndida forma de revelar la condición humana, esa insuperable manera de exponer a hombres, a mujeres, en situaciones límite, tanto en sus aspiraciones y sus frustraciones político-militares, en los ajedrezes del poder, como en sus vidas privadas, ¿no? En sus amores, en sus decepciones, en sus dudas, sus contradicciones, es lo que llevó a Harold Bloom a proponer que Shakespeare no solo las expuso de modo brillante, sino que las inventó, ¿no? Que Shakespeare es pues quien habría inventado la manera moderna de ser humano, ¿no? En esa medida, todos, todas, shakespearianos o no, estaríamos hechos a imagen y semejanza de sus creaciones, ¿no? Pienso que el gran Bloom, además de recordar que los latinos no somos los únicos superlativos apasionados, también evidencia que los genios, William Shakespeare lo fue, no cabe duda, son capaces de transmitir sublimes experiencias, pero también de activar idolatrías. Y toda idolatría, al pertenecer al campo de la fe,
abandona o por lo menos subordina la razón, que es el territorio en el que yo prefiero moverme cuando tengo oportunidades como la que me obsequias tú, Jorge, y como la que me obsequia la organización del Festival Shakespeare aquí. Dicho esto, cuando pensaba en lo valioso que sería conversar sobre Shakespeare, pensaba que también acarrea pues el riesgo de entusiasmarse mucho, ¿no? Y entonces querer decir pues muchas cosas, ¿no? Sobre sus muchísimas virtudes, que cada una de sus obras, bueno, más precisamente un buen número de ellas, nos ofrece tantas aristas a nivel de la fábula, a nivel de los perfiles de sus personajes, que son pues indelebles, ¿no? Terribles, pero inolvidables, ¿no? A nivel de las formas expresivas que usa para hacerlo, que podríamos perdernos de repente en los umbríos bosques del Sinor sin lograr aclarar mucho. Entonces, es por eso, si me lo permites, que yo prefiero encarar una cuestión que, haciendo pie en la obra del más célebre dramaturgo inglés, nos autorice a hablar de paso de nuestra comunidad, de nuestro teatro, aquí y ahora. Hay todavía, especialmente en mi villa peruviana, y seguramente no solo en ella, un importante número de gentes que resisten cualquier intento de modificación de las obras clásicas. Puede esperarse, pues, de los mismos conservadores de siempre, ¿no? Arrellanados en sus sillones o en sus sarcófagos, nostálgicos, ¿no? Creyendo, alucinando más bien, ¿no? Que es posible poner un espectáculo con la fidelidad suficiente para sus apetitos de clasicismo de museo, ¿no? Como si hubieran sido testigos del estreno original, ¿no? Más aún, como si alguien les hubiera pues, erigido, ¿no? Guardianes de la originalísima obra, ¿no? Y de la visión del mismísimo autor el día en que la escribió, ¿no? Gente así, conservadora hasta la sinrazón, hay en todas partes, ¿no? Ya lo hemos visto que incluso suelen tener fuerza electoral en países de todo el mundo. Pero esas ilusiones puristas me sorprende hallarlas en personas cultas y entrenadas en la reflexión. Aunque les comprendo un poco cuando constato que su relación con el teatro es a través de la literatura, a través de los textos impresos y reimpresos, y no en la experiencia de verles con vida en un escenario. Yo, este espectador, a diferencia de ellos, defiendo la intervención creativa de la obra clásica, incluyendo la de Shakespeare. Es más, pienso que sus historias hace tiempo dejaron de ser las que escribió entre el finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Hace mucho tiempo que son otras, en tanto cada una ha recibido y seguirá recibiendo una incontable cantidad de capas culturales que la modifican, las desafían, la enriquecen, la multiplican. De alguna manera, el Hamlet que pongas en Lima en un futuro cercano, cuando se abran las salas de teatro nuevamente, se espera que traiga la esencia, la savia original del genio de Egon. Eso también es indispensable, ¿no? Eso es no negociable, hay que decirlo. Pero esa savia va a venir recargada. Trae en su torrente los otros Hamlets que se han dado en la ciudad, con los que dialogará, incluso sin proponérselo. Y, muy probablemente, también porte la carga de los otros Hamlets que actores, actrices, directores, directoras, diseñadores
abrigan en sus propias enciclopedias personales. Por supuesto, también la de los espectadores, quienes finalmente completarán los sentidos del suceso escénico. Me recuerda un poco, si me perdonan aventurar una analogía imperfecta, al caso de la Gioconda, ¿no? De la Mona Lisa. Ese cúmulo de información culturalista que ha recibido desde su creación y circulación pública en 1503, ya en su propia época, ¿no? Era considerada una obra crucial, ¿no? Hasta el mismo Rafael Sanzio imitó su factura, ¿no? Digo, porque esa obra, pasando por el robo que padeció allá por el 1911, y su retorno al Louvre en el 1914, la masiva multiplicación de su imagen, de la reproducción más o menos fiel de su imagen en la prensa y en la deliberada desacralización, que no fue Duchamp el primero que la hizo, ¿no? Los primeros que la hicieron fueron los diseñadores de postales, ¿no? Los diseñadores gráficos y con afán comercial, ¿no? Digamos que toda esa multiplicación le ha llenado de capas culturales de modo inconmensurable. No se puede medir eso. Entonces, mencionar, valorar, ver la imagen de la Mona Lisa no es más ver el cuadro virtuoso de Leonardo. O sea, es ver el cuadro inevitablemente impregnado de muchísimos acontecimientos, envuelto en ropajes, en innumerables capas, algunas más impermeables que otras. Es verlo inevitablemente influido por siglos de historia y situado en un lugar cargado de prestigio que no deja de emitir, de otorgar sentido. Lo que quiero decir con esto es que una obra, cualquier obra, pero más aún una obra de la envergadura de la que han legado los genios, o más bien las obras por las que se les considera como tales, las obras que sustentan su genialidad, no son más solo sus obras, no son más solo esas maravillosas obras. Son eso, pero con una larga historia adicional que ha agregado su propia carga genética. Otra cosa que se desprende de allí, por relación de consecuencia, es la inevitable actualización. Uno no puede eludirla, especialmente en el teatro. Peter Brook, estaba revisando y recordé la cita o lo que decía, señala algo así como en el espacio vacío, ¿no? Que cuando oye a alguien que dice que hay que dejar que la obra hable, ¿no? Desconfía de inmediato, ¿no? Porque podría ser que si se dejara hablar sola a la obra, esta no emitiera ningún sonido, ¿no? En el libro Provocaciones, Peter Brook agrega, voy a citar textualmente, abro cita: cuando ponemos en escena un clásico, sabemos que su realidad más recóndita jamás hablará por sí misma. Nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y nuestra técnica tendrán que hacer que hable a través de nosotros. Fin de cita. Yo creo que esta es una advertencia muy útil la que hace Peter Brook para quienes traten las obras como piezas de museo, que mantendrían una especie de voz primitiva única, ¿no? Que les haya sido conferida por el autor en el siglo, año y día de su creación. Pero las obras pues no son eso, ¿no? Y mucho menos las obras teatrales. Son dispositivos que cobran vida solo por contagio vital. Requieren de una entidad volitiva, de una actriz, de un actor, de una persona o de un grupo de personas que asuman dirigirla, ponerla en escena. Y en eso de dirigirla, en ese verbo quisiera yo subrayar que dirigir es llevar pues hacia una dirección, ¿no?
es orientar hacia un destino deseado, es decidir una dirección, ¿no? Un destino deseado, planeado, al margen de los accidentes que puedan haber en la ruta y que puedan complicar el arribo feliz o no feliz al destino, ¿no? Pero solo cobra vida con la voluntad de una persona o personas con vida, que la conecta a la suya. Eso me parece un poco obvio, a veces se olvida, justamente cuando se enfrenta o cuando se aproxima uno a un clásico como los de Shakespeare. Y claro, también hay que decirlo, una cosa es activar un texto, una historia que ha podido envejecer, y otra cosa es conectarse con la vida de una obra como las que tiene Shakespeare, que ofrece personajes, peripecias, pues capaces de transmitir muchas cosas, pero sobre todo una, y es en la que yo me quiero detener: actualidad. Hace poco conversaba mediante estos dispositivos electrónicos con los que ahora uno puede telecomunicarse, con el maestro Alberto Isola, uno de nuestros más grandes teatristas, director, actor, profesor de teatro, y también uno de los más grandes especialistas sobre Shakespeare en el Perú, ¿no? Pero hablábamos un poco, le pedía que me recordara algunas anécdotas que se han sabido sobre la actualidad del teatro, ¿no? Y eligió tres, ¿no? Rápidamente las voy a comentar. Una de ellas es cuando hacía la obra de Brecht, Galileo, ¿no? En el domingo final, en el domingo de elecciones, de la reelección de Fujimori en el año 2000, había una función por la tarde. Se suspenden las actividades por ir a elecciones hasta cierta hora, pero en la noche temprano se pueden volver a hacer actividades públicas. Entonces se da la función el mismo día de la reelección de Fujimori con esta obra, ¿no? Y en esa época, además, ya no desde hace unos pocos años, pero en esa época los que votábamos teníamos que sumergir el dedo medio, ¿no?, en una tinta indeleble que no se borraba en varios días para que se evitara la duplicidad, que nadie pueda ir a votar otra vez cuando ya había votado, ¿no? Entonces todos teníamos el dedo, todos los adultos teníamos el dedo manchado cuando salíamos de la votación. Y bueno, la función de Galileo se da así, y de pronto en la escena, la tengo anotada porque Alberto me la mencionó, en la cuarta escena de la primera parte, el personaje Galileo, que hacía Alberto, tenía una discusión con un matemático, que lo interpretaba Mario Velázquez, uno de nuestros grandes actores, ¿no? Y en el momento de la discusión sobre los hallazgos que estaba haciendo él en su ciencia particular, le encara al matemático y le pregunta: ¿usted me está acusando de fraude? Decir fraude en la mitad de una sala con gente en el mismo día de la reelección de Fujimori, cuando era un vox populi, que todo estaba siendo maquinado para asegurar su reelección, fue sencillamente un dispositivo que estalló. La gente empezó a gritar, a hacer bulla con los pies, y la sala casi se viene abajo, ¿no? No lo olviden nunca, Alberto Isola y todos los que estuvieron en esa sala, e incluso se han tejido quizá recuerdos que podrían estar casi entrelazados con los mitos, ¿no? Gente que dice que cuando le dijo que usted me está acusando de fraude, el actor habría puesto el dedo a señalarlo, justo el dedo que estaba empapado en la tinta indeleble, porque el actor que hacía, pues había votado en la mañana, ¿no? Entonces,
todas esas señales, todos esos signos se resemantizaron, se activaron, se encarnaron de una carga enorme de politicidad y coyuntural y específica que nos demuestra, pues, de manera, creo, incontestable, que el teatro es eso, ¿no? Que cuando tú pones una obra de teatro en un lugar con personas vivas, inmediatamente e incluso inesperadamente dialoga con su contexto inmediato, ¿no? La otra eh, anécdota que nos recuerda Alberto Isola tiene que ver con una obra de teatro argentino que llegó a Lima en el año de 1979. Según él recuerda, el Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires trajo a Lima varias obras, ¿no? Un pequeño repertorio, pero entre ellas trajo una obra llamada El Reñidero, de Sergio de Checo. Es una obra que sucede en los años 30 de Buenos Aires, ambientada ahí, ¿no? Que viene a ser una especie de versión moderna de la Orestiada, con una especie de Agamenón. Pero el hecho es que el que equivalía a Agamenón, recuerda muy bien Alberto, era el personaje llamado Pancho Morales, ¿no? Entonces, había un momento en que uno de los personajes en esta obra del Reñidero decía, ¡viva Pancho Morales! En el momento en que lo dijo, una o dos, pocas personas en la sala limeña dijeron, ¡muera! El actor que hacía esa expresión, los actores que estaban en escena, se habrían desconcertado un poco. El asunto es que el guión pedía que lo volvieran a decir pocas líneas después. ¡Viva Pancho Morales! La gente en el público ya se había contagiado y se había un poco envalentonado y se había un poco prendido de esa corriente de protesta, y al siguiente ve a Pancho Morales, el grito, según recuerdan, fue mucho mayor. ¡Muera! Lo que pasaba es que en este país, en 1979, el presidente era Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Pancho Morales. Bueno, entonces, y estaba además en el año en el que él ya tenía que dejar el poder porque ya era insostenible. De hecho, es el año en el que se hace la Asamblea Constituyente, ¿no? En el 78 por el 79, estaba de salida y para devolver el poder de los militares a la democracia, ¿no? Al gobierno civil. Entonces, eso es otro ejemplo de la enorme capacidad que tienen, a veces incluso inesperada, anecdótica, aparentemente anecdótica, ¿no? De activar una enorme carga de actualidad las obras. Si eso logran las obras de manera muy, digamos, indirecta, yo creo que una de las enormes ventajas de las grandes obras clásicas y especialmente de las obras como las de Shakespeare, que creo que es uno de los elementos donde radica su grandeza, y como ya anticipé, es el que yo me quiero ocupar en estos breves minutos, es su enorme capacidad de actualización, su potencia de actualidad, ¿no? No se ha escrito mucho sobre eso, los especialistas lo han dicho bastante bien, por su riqueza, por sus enormes capas de sentido, por su universalismo, por el despliegue arquetípico, arquetipal de sus personajes, porque se están ocupando de problemas universales y de situaciones universales, cuando se ocupan de las grandes, como dije en un principio, de las grandes intrigas y pugnas en los ajedrezes del poder, o en las pugnas incluso internas, más locales, e incluso interiores en los sentimientos y en los afectos de los personajes, ¿no? Entonces, yo por esa razón trataba de recordar alguna
alguna obra de Shakespeare que me permitiera, o varias, ¿no? Que me permitieran ilustrar. Y claro, han venido a mi cabeza algunos Macbeth, algunos Otelo, uno que otro Romeo y Julieta, pero con el riesgo de pecar de obviedad, me voy a ocupar brevemente de Hamlet. Hamlet tiene múltiples puestas de escena en el Perú y en Lima en particular, que es la ciudad desde la que yo puedo atestiguar el teatro. No tengo el número exacto, no sé si hay un estudio que haya podido identificar las veces que se haya puesto Hamlet, pero en los casi 30 años que tengo yo haciendo teatro, desde que me dedico a esto, debo de haber visto solo en mi ciudad pues una docena de espectáculos de Hamlet, la mayoría de ellos en teatro profesional e incluso algunos de teatro del sistema universitario e incluso del sistema escolar. Pero los que me vienen a mi mente son 4, pero voy a decantarme por uno. El primero que viene a mi mente es aquel con el que se inauguró la hermosa y autogestionaria sala del grupo teatral Arambua, y que se llama y le ha dado el nombre a uno de nuestros grandes actores también, el Teatro Ricardo Blume. El Teatro Ricardo Blume, hecho por el incansable trabajo de una familia teatral que son los Chiarella Viale, que además son personas que entroncan una tradición enorme, ¿no? Celeste Viale es nieta de nuestro gran comediógrafo Leonidas Yerovi, y tienen además en la familia una trayectoria impecable. Lo digo con un poquito de congoja si es que se me empieza a notar, porque minutos antes de estas palabras y de esta conversación con Jorge, nos llegó la triste noticia de que Coco Chiarella, el padre de Mateo, el esposo de Celeste, ha partido. Entonces yo quiero, en 10 segundos, dedicarle esta conversa de teatro, como no puede ser de otro modo, a él y brindar por Coco, por todo lo que nos ha dado, y entre lo que nos dio estuvo un Hamlet. Decidió que fuese un Shakespeare el que inaugurara su sala de teatro hace más o menos unos 8, 9 años, quizá un poco menos. Salud, Coco, si me permite, Jorge, a la salud del gran Coco Chiarella. En el caso del Hamlet que dirigió Coco Chiarella, él enfatiza una serie de elementos que de alguna manera podrían resumirse en que pone los focos sobre el asunto de la corrupción, que es uno de los asuntos más sensibles de los últimos años en nuestro país. Él trabaja en una sala de teatro circular y hace un montaje impecable, como solía dirigirlos, ¿no? Donde la música tiene una presencia muy fuerte. Él elige incorporar la música de un compositor polaco, cuyo nombre ahorita no tengo en mente, pero que quizá pueda alcanzar la organización si es que es necesario por escrito después. Pero hay otros Hamlets también, por supuesto. Hay un Hamlet, por ejemplo, que dirigió Mario Delgado, que, si no recuerdo mal, es la última obra que él logra dirigir antes, Mario Delgado con 4 tablas, ¿no?
antes de enfermarse y partir hace también más o menos 3 años. Ese Hamlet era un Hamlet hecho en una sala no convencional, con una intervención muy fuerte, donde de alguna manera el personaje femenino era quien asumía el Hamlet, la actriz Luz Marina Rojas, una actriz colombiana que radica en Perú hace unos años, ¿no? Es un Hamlet también que un poco ligando con lo que dije en un inicio, se permite una intervención importante. Un tercer Hamlet que quiero mencionar, que podría de alguna manera poner en aprietos a los puristas, es el Hamlet que dirige Chela de Ferrari hace 2 años, en el año 2019, y que lo hace enteramente, una versión libérrima de Hamlet, que lo hace enteramente con actores y actrices neurodiversos, ¿no? La mayoría de ellos con síndrome de Down y con deterioro cognitivo leve, entre leve y moderado, ¿no? Una obra que podría a muchos haber puesto en duda de si uno iba a encontrarse ahí con una experiencia, o qué de shakespeariana podría tener esa experiencia. Créanme, amigos, amigas, que yo la vi, y es una de las experiencias que más me conmovió, y fue inevitablemente a través de Hamlet, a través de los textos de Hamlet. Ok, editados, reconfigurados, reordenados, pero estaba la esencia shakespeariana allí. Y el señalamiento, los que estábamos en la sala, nos sentimos todos señalados por estos jóvenes neurodiversos. A nosotros, los neurotípicos, nos sentimos señalados como Claudios, en buena medida, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando, quiero detenerme un poquito más en lo que creo que podría ser una obra, un Hamlet, que ilustra esa capacidad universal que tienen los textos de Shakespeare para ponerse 400 años después, a 16.000 kilómetros, en otro idioma, en otro contexto, casi en otro planeta, como es la Lima del año 2000, ¿no? Alberto Isola dirigió el año 2001, en abril, o sea, en unos días se cumplirían 20 años de este montaje. Dirigió un Hamlet que decidió, no dudo que fue una decisión tomada después de muchísimo estudio, porque Alberto Isola es una persona sumamente minuciosa, decidió ambientarla en los años 60. Entonces, el solo hecho, y además en los Estados Unidos de los años 60, ¿no? De manera sutil, había una serie de señales, de signos que nos ponían, quizá más que nada por la estética de la escenografía, la estética de los vestuarios y alguna música que escuchábamos ahí, nos instalaba en los años. Eso estaba ocurriendo en los. El Hamlet que interpretó Bruno Odar, la dirección decide este equipo creativo darle no otras posibles lecturas o perfiles al personaje, sino imprimirle un Hamlet que duda desde la duda moral. Es un joven universitario que ha leído mucho, que lee sobre ética, que lee sobre moral, que lee sobre sociedad, y entonces está lleno de inquietudes y dudas existenciales sobre su rol frente al saber de lo que está pasando en su país, en su ciudad, en su reino, ¿no? Yo creo que esa es una primera decisión, ponerlo en los 60, pero creo que es doblemente inteligente
porque cuando en el año 2000, que debe haber estado preparando la obra ya Alberto, y todavía estábamos aquí bajo la dictadura de Fujimori, aunque estábamos ya en sus momentos finales, al decir poner los años 60, de alguna manera también hace una carambola. Por efecto carambola, permite varias cosas. Yo he anotado algunas aquí. A ver, primero, al ambientar en los años 60, para empezar, conecta un poco más, la aproxima un poquito más al público, ¿no es cierto? Ya no es un texto escrito en el inicio del siglo XVII, ¿no? O finales del siglo XVI, ¿no? Que además trata sobre un mundo representado de la Baja Edad Media danesa, ¿no? Sino ahora es un mundo representado, ¿no? Con los textos shakespearianos, pero en los Estados Unidos de los 60. Y con eso gana varias cosas, entre otras, además, digo, de la obviedad de acercarlo un poco al público, al espectador. El asunto de la presión de los adultos a los jóvenes, a Hamlet, a Ofelia, empieza a entenderse como esta nítida tensión entre la juventud sesentera, esta más que juega, que juegue, ¿no? Y que juega en el mejor de los sentidos, ¿no? Que aspira a la libertad y al hipismo, ¿no? Y a la rebeldía, ¿no? Frente a sus padres. Eso es una cosa que consigue. La otra que consigue es, por supuesto, desplegar un clima como el que había en los Estados Unidos en los 60, la Guerra Fría, donde la desconfianza, las intrigas, las tensiones políticas tenían la atmósfera todos los días. Eso se ve en el montaje de manera precisa y preciosa, y perturbadora también, ¿no? Esta cosa de que los personajes no pueden confiar en nadie porque no saben si es su aliado o un espía o un contraespía, ¿no? Esa cosa logra instalarse en el clima de manera muy acertada. Y cuando hablé de la carambola, lo que quiero decir es que de pronto vemos que Polonio, por ejemplo, no es el tipo que está tratando de solamente servir al rey Claudio para asegurar su puesto. No, la relación de este Polonio, que Alberto Di Solo encargó al actor Mario Velázquez en esta obra, este personaje, este Polonio, empieza poco a poco a notarse que coteja su poder casi al igual que el rey Claudio, y que muchas veces logra, por manipulación y por manejar la información que él tenía a partir de una red de espionajes, porque además el escenario, la escenografía, la puesta está llena de cámaras por las que él puede ver lo que pasa en todas las habitaciones a todos los personajes. Los tiene absolutamente interceptados con cámaras secretas y escondidas. Digo que con ese poder que le da esa información, este Polonio logra verse en la obra como que incluso impone su voluntad y su propia agenda sobre la de su mismo rey. Si ustedes recuerdan lo que fue el Perú de la última década del siglo XX, seguramente ya habrán notado la escabrosa analogía con el régimen de Fujimori y Montesinos, ¿no? Entonces, podríamos decir muchas cosas sobre este Hamlet en particular, ¿no? Pero también podríamos decir muchas cosas sobre otras obras shakespearianas que, casi tan bien como la obra que dirigió Alberto, hizo en el 2001, nos permiten, creo yo, que cumplen con eso la misión y la potencia de su alta calidad, que es vistas y gestionadas, por supuesto, con
con creatividad, con cuidado y con calidad, nos hacen resonar no solamente la historia que este genio de Avon pues creó y escribió allá a principios del siglo XVII, sino que nos permiten incluso leer nuestra propia realidad contextual aquí y ahora. Yo creo que eso es más o menos, Jorge, lo que yo quería en principio exponer. Me quedo corto seguro en todo lo que hubiera querido decir. La relación de Lima y de Perú es muy intensa con los clásicos, tanto que alguna vez se ha dicho aquí que debemos aprender a también desolemnizarnos un poco y a saber que los clásicos son esa fuente enorme de la que beber, pero que también es bueno, y creo que a partir de la propuesta de entender a los clásicos y de invitar a que se les ponga, pero sin un exceso de sacralidad, es también proponer, invitar a actualizarlos. Porque creo que es inevitable, porque creo que no hay otra forma de hacerlo. Pues eso, Jorge. Buenísimo, muchas gracias, Percy. Muchísimas gracias, Percy Encinas Carranza, por esta conferencia. Muchísimas gracias y por tu contribución a, digamos, una deuda que tenemos, que es armar una cartografía iberoamericana de Shakespeare, ¿no? Ver qué hemos hecho con Shakespeare, cómo nos lo hemos apropiado, ¿no? A través de las épocas, según los territorios, bueno, como vos explicabas brillantemente. Me encantó esta propuesta de las capas culturales, ¿no? Y de cómo los textos se resignifican a través de la historia, ¿no? Me pareció muy iluminador esa reflexión. Y a mí me gustaría, Percy, si te parece, en los poquitos minutos que nos quedan, hacerte algunas preguntas que Dale. tienen que ver también con tus propios hábitos en relación a lo shakespeariano. Si recordaras tu historia, digamos, ¿cómo fue el descubrimiento de Shakespeare? ¿Cómo llegaron a vos los libros de Shakespeare? Y especialmente, si también recordás, por ejemplo, no sé, de tu juventud, digamos, de la infancia o en algún otro momento de tu vida, no tan cercano, digamos, a la contemporaneidad, alguna apuesta que te marcó. En mi caso, yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de haber visto aquí en Buenos Aires a Alfredo Alcón haciendo el Hamlet dirigido por Omar Grasso, que fue muy significativo, porque además aquí estábamos en plena dictadura, ¿no? En el año 1980, y fue realmente muy poderoso. Digamos, son esos textos y esas interpretaciones tan magníficas que hasta colocan a algunos espectadores en un lugar nostálgico, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no quiero ver más de Hamlet porque después de haber visto a Alfredo Alcón. Entonces mi pregunta pasa por esto: ¿cómo descubriste sus obras completas o alguno de sus textos? Y especialmente si recordás alguna apuesta, digamos, que te haya marcado tu historia como espectador. Sí, yo descubrí a Shakespeare como la mayoría de personas de mi círculo clase mediero limense, ¿no? En el colegio, en colegios de gran tradición literaria. Yo estudié por la fortuna, por lo privilegiado que no hay que olvidar que a veces somos algunos en este país de tanta asimetría, de haber estudiado en los colegios salesianos y luego en el colegio jesuita, ¿no? Y allí yo recuerdo el primer contacto fue, y se lo deberé a mi profesor Wenceslao Moisés, de mis primeros años de secundaria, el contacto con Shakespeare. Estoy tratando de recordar qué obra fue la primera que leí, pero parece que, creo que la primera que me impactó fue Romeo y Julieta. Romeo, yo tendría mis 13 años, así que estaba más o menos en la edad de Romeo.
Entonces, me imagino que algo habrá tenido que ver eso, ¿no? Pero rápidamente también me engarcé en las obras históricas, ¿no? No, a pesar de que les agradezco, por supuesto, a esos colegios saber. Luego en el colegio jesuita no la leía, ya las vi. La primera obra que yo recuerdo a lo lejos es en mi último año de secundaria en el Colegio La Inmaculada de los jesuitas aquí en Lima, ver montajes clásicos. He visto Calderones, López de Vega y por supuesto Shakespeare en el colegio, ¿no? Sin embargo, tengo que decir también que no sé si eran las obras completas, porque yo que era más o menos minucioso para revisar, no recuerdo haber visto a Tito Andrónicos en ese libro. Creo que estaba editado. Y probablemente algunas escenas más, no sé. Pero ya empiezo a desconfiar, ¿no? De los muchos Shakespeare que he visto, pues, no sé, 2 docenas en total, entre las amateurs y las profesionales, en mis 30 años. Hay una que yo no olvido, que es el Macbeth del año 2000, el Macbeth que dirigió Roberto Ángeles, con Lady Macbeth hacía Mónica Sánchez y Macbeth hacía Miguel Isa, ¿no? O sea, las escenas las tengo grabadas, fue de una contundencia brutal. Y ahora, después de este pequeño y modesto análisis que he intentado hacer sobre las dimensiones políticas incluso coyunturales del Hamlet, estoy recordando que también eso fue hecho en el año 2000. Entonces, haber puesto, cuando todavía Fujimori estaba en el poder y cuando ya se le habían descubierto incluso a su régimen responsabilidad, no solamente en latrocinios y en la cooptación de las instituciones democráticas e institucionales, sino incluso en asesinatos, ¿no? Entonces, poner una obra donde el poder se hace, se construye y se sostiene a partir de asesinatos, ya tiene una carga política innegable, pues, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó además por la limpieza, el minimalismo, y es un genio también, Roberto, uno de nuestros grandes directores, ¿no? O sea, hasta ahora recuerdo eso, es un potente, me pasa como a ti, quisiera no ver otro, tengo miedo de ir a ver otro Macbeth, porque creo que me va a quitar el sabor de ese, ¿no? Qué bueno, Percy. Y yo te quería preguntar también, vos tenés una extensa trayectoria como programador de festivales, como buscador de espectáculos para ofrecer festivales en los que yo pude participar y que disfruté enormemente en Lima. Y me preguntaba en este momento, ¿no? En este contexto de pandemia, en este año 2021, que de alguna manera abre una esperanza por las vacunas, ¿no? Pero que al mismo tiempo se presenta como un año problemático, ¿no? Como un año complejo. Yo me preguntaba, si tuvieras que elegir dentro del repertorio shakespeariano un espectáculo que incluirías en uno de tus festivales, ¿qué texto te gustaría? ¿Qué texto te parece que sería, por ejemplo, significativo incluir hoy en uno de los festivales de la ciudad de Lima? Es una súper pregunta, es una que parece sencilla, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de qué cosa quieres darle al público, porque yo no sé si el público estaría, mira, hemos empezado esto diciéndote que acabo de enterarme que parte otro maestro, ¿no? Me he permitido un brindis en nombre de Coco Queral. Todos los días que entramos a redes, todos los días que entro a redes, lo primero que veo son obituarios o personas pidiendo cadenas de energía, los creyentes piden cadenas de oración por un familiar cercano que tienen en agonía. Entonces, yo no sé si en un contexto de tanta mortandad, por ejemplo, el mismo Hamlet, es una matanza permanente. Creo que me parece que es la segunda obra en donde mueren más personas en escena después de Tito Andrónico, ¿no? Entonces, habría que pensarlo, y va a depender, otra vez, no es que quiera sacarle el brazo a la jeringa, pero habría que pensar qué cosa nos propone la obra, qué énfasis le da. Porque incluso una obra como estas, que son de tanta masacre y de tanta muerte, podría ser tratada de un modo que nos haga resonar lo que está pasando y señale de manera atinada
a donde tenemos que señalar, porque ya lo he dicho en otros foros, deberíamos recordar, nosotros que somos humanistas, que está muriendo la gente en miles de miles, no tanto por el virus, sino por las necropolíticas que han desmantelado y precarizado los sistemas de salud. Eso tengámoslo claro. Entonces, que alguien, que los creadores que son y creadoras que son talentosísimas, encontrarán, estoy seguro, en Shakespeare, en cualquiera de sus obras de repertorio o en algunas de ellas, la oportunidad de decir lo que valga la pena decir en este contexto, ¿no? Y Percy, porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero yo te agradezco enormemente el Festival Shakespeare Buenos Aires en esta 10ª edición, y como integrante del coloquio internacional en lo que sería el bloque iberoamericano, realmente nos has hecho un aporte maravilloso para poder pensar a Shakespeare en Iberoamérica, ¿no? Que, como decía antes, necesitamos una cartografía, ¿no? Yo me acuerdo, Thomas Ostermayer trajo a Buenos Aires hace unos años una versión de Hamlet, y tuve la suerte de tenerlo en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires charlando con las y los espectadores. Y me acuerdo que en un momento le comento, Hamlet es tal vez la obra más representada en toda Iberoamérica. Esto también se desprendió de alguna manera de tu intervención, ¿no? Por estos 4 Hamlets que estuviste comentando, ¿no? Pero y le digo, ¿por qué? ¿Por qué volvemos tanto a Hamlet? ¿No? Y él me contesta que tiene que ver con la figura del padre que regresa para recordarnos lo que está pendiente, ¿no? Esa fue por lo menos la interpretación, que evidentemente estaba relacionado con el volumen de Derrida, Fantasmas de Marx, ¿no? Esta idea de que Marx regresa en nuestro pensamiento a recordarnos lo que está pendiente, ¿no? Que sería en principio la igualdad social. Entonces yo pensaba, ¿quién sería el padre en la historia argentina, ¿no? En la experiencia política argentina? Y me puse a pensar en signos políticos de las obras argentinas, y aparece, por supuesto, una referencia a Perón en la Argentina, ¿no? Que vos sabés que el peronismo es un fenómeno territorial de la Argentina. No hay peronismo en Bolivia, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Brasil, no hay, solamente en Argentina. Y entonces yo te quería preguntar, y con esto cerramos, ¿quién sería el padre peruano que regresa a preguntarles eh, por lo que todavía está pendiente? Te agradezco la pregunta, Jorge, no me la había planteado en esos términos, pero mientras la ibas exponiendo, me salió un nombre nítido, Velasco, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que es el terror de... Juan Velasco Alvarado está omnipresente en todas las elecciones, aunque no tiene partido, no hay ningún partido, pero está omnipresente y a veces incluso influye en las elecciones. El discurso velasquista, el fantasma, y además se le dice así, es el fantasma de Velasco, es el fantasma el que toda la derecha y todas las opciones conservadoras temen muchísimo, ¿no? Tanto así, les cuento así chiquito, hace 2 días o 3, estamos en campaña electoral, en el día 11 de abril, el domingo, o sea, dentro de 2 domingos, hay elecciones generales en Perú. Hace 2 días, el ex presidente del Consejo de Ministros, el ex premier, que además es un tipo de talante democrático, indudablemente democrático, se llama Pedro Cateriano, publicó una observación de su parte diciendo que le parecía mal que el canal del Estado programara para este fin de semana poner un documental precioso que se llama La Revolución en la Tierra, sobre la vida y la obra de Velasco Alvarado. O sea, si él, que es un tipo democrático, le ha parecido que Velasco tendría que una obra sobre Velasco, una obra documental, artística sobre Velasco, tiene que ser diferida, reprogramada. Miren cómo estarán de aterrados los de la derecha menos democrática.
es impresionante, ¿no? O sea, eso daría para muchísima discusión y reflexión. Entonces, Velasco tiene una omnipresencia y te agradezco esa pregunta nuevamente, Jorge, porque me has abierto una línea de reflexión para trabajarla y creo que Bueno, puede ofrecer muchísimos hallazgos. Percy Encinas Carranza, yo no sabes cómo te agradezco y por otro lado, hagamos ese libro donde los distintos países, desde las miradas de cada uno de sus intelectuales, contesten, ¿no? ¿Quién es el fantasma que regresa para recordarnos lo que está pendiente? Percy Encinas, muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Realmente es un placer este coloquio iberoamericano en el que resuena la voz de México, la voz de Brasil, la voz de Costa Rica, la voz de Uruguay, de Chile, etcétera. Y por supuesto no podía estar ausente la voz de Perú. Así que nunca mejor encarnada que en Percy Encinas Carranza. Muchas gracias, Oh, te Percy. agradezco mucho. A ti y a ustedes, Muchas seguimos gracias. en contacto, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.